Formamos parte de Poliedro y aquí estamos juntos. Yo les dije al comienzo que iba a ser un día lindo porque íbamos a tener muchos encuentros. Algunos los tenemos por teléfono, como con Mati, con el doctor Lavacay, que se conectaba más temprano también, y otros los tenemos aquí presencialmente, como la presencia de Walter Peña, el creador de Ser Esencial, de un documental precioso que seguramente lo habrán visto en la televisión pública, seguro, ¿no? Y hoy, y bueno, hoy no, pero a partir de este tiempo, muy prontito, lo veremos también aquí por Canal Orbe 21. Gracias, Walter, por estar acá con No, nosotros. gracias a ustedes por invitarnos. No, para nosotros es un lujo, la Bueno, verdad, tenerte acá y poder hablar de Ser Esencial, pero también de otro de los trabajos que han hecho ustedes en el último tiempo sobre el padre Carlos Mujica, ¿no? Porque sí, en este año aniversario, 50 aniversario de su martirio, ustedes publicaron un documental, hicieron un documental precioso. sí, bueno, yo vengo trabajando ya hace muchos años con Nicolás Cuiñas, con otro compañero y amigo de ruta de hace muchos años, y este año en el marco del 50 aniversario del martirio Sí, del padre Carlos, nos surgió la posibilidad de, a través de un amigo y colaborador, consiguió un horario en Canal 9 el 11 de mayo a las 23 horas, claro, y justo es el el día día. del asesinato. Y ese fue como el empujón que nos faltaba para ponernos a trabajar y producir ese documental que estamos mostrando y exhibiendo en todo el país en este tiempo. Eso es lindo decir, ¿no? El documental se emitió allí en Canal 9 y ahí vemos un poquito creo que es un poco del documental, ¿no? Lo que estamos viendo. Sí, 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 ahí está el padre Nacho sí, Bagatini, el sí, sí. tráiler del documental. Y mucha gente por eso quedó decir, uy, yo no, me lo perdí o lo quisiera volver a ver. Lo bueno es que ese documental recorre ahora y Estamos va por la recorriendo, calle. claro, estamos, después de esa presentación en el canal, hicimos una presentación en el Cine Atlas de Paseo Alcorta, que era el barrio del Padre Carlos, ¿no? Entre Recoleta y la Villa 31, digamos, Claro, que eran los barrios claro. de él. Y a partir de ahí decidimos armar un recorrido como creemos que le hubiera gustado a Mujica, que es visitando las comunidades en forma directa y Claro, sacarlo del circuito comercial, digamos, a claro, la claro, película. claro, claro. De acá para adelante tenemos planteado cerca de 50 presentaciones en distintos puntos del país, en distintas provincias. Prontamente se viene. Bueno, el 20 de agosto hacemos 2 funciones en la Villa 21 en Barracas. Después el 29 estamos en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde estudió el padre Ujú. Carlos. Tenemos fechas en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, en la Universidad del Salvador. Estoy diciendo las de acá de Buenos Aires, pero después hay en Tierra del Fuego, Catamarca, Santiago del Un Estero. montón de lugares. Muchos lugares, mucho Qué recorrido lindo. y bueno, en este tiempo ese testimonio de vida y esa entrega que tuvo Mujica, nada, está presente y está más viva que nunca. Esto es lo que decimos nosotros adentro del trabajo que se realiza desde los Claro, laicos y claro. los curas en los barrios más populares, Tal ¿no? cual. Ahí dice, y ahí lo vemos para los que nos miran por la tele, pero se los contamos también a los que nos miran, nos escuchan, digo, por radio, porque te cuento, Walter, que este programa está tanto en YouTube, obviamente en el canal Orbe, pero también sale por dos radios, Radio Pan y Trabajo, que es la radio del Santuario San Cayetano de Liniers, y Radio Parroquial. Y bueno, para los que nos escuchan por radio, les contamos, ahí estamos viendo el final del tráiler que dice Padre Mujica a la hora de la luz. Así es. Por qué le eligieron poner ese nombre? Tiene muchos significados para nosotros a la hora de la luz. A la hora de la luz es la última frase que dice Mujica en su oración de meditación En la en villa. la villa, cuando dice yo quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ujú. Mujica está Claro, presente en las villas y en los barrios populares en este tiempo que es a la hora de la luz. Mujica está más visible en este tiempo que en otros tiempos de nuestra Argentina. Entonces también está más iluminado desde distintos lugares, hasta de la propia iglesia también, ¿no? Entonces
digamos, como que tiene más allá del significado de que es el cierre de su oración, también se lo visualiza mucho más al padre Carlos Mujica y a toda su historia. Mucho tiempo estuvo oculto, mucho tiempo estuvo tratando de apagado, digamos. Claro, sí, sí. Entonces, desde ese lugar es que ahora, a la hora de la luz, porque hay un legado enorme en el trabajo que realizan muchos de los curas villeros en los barrios, y bueno, y está presente ahí su testimonio de vida. Todas estas producciones, tanto el documental del padre Carlos como Ser Esencial, forman parte, a ver, es una impresión mía, vos decime si me equivoco, de ese compromiso y de ese trabajo tuyo también, del equipo, o por lo menos tuyo en la Pastoral Villera, porque yo cuando veo el material, digo, hay que conocer para contar de esa manera, conocer desde adentro. No sé si me equivoco. Sí. Nosotros estamos junto con Nico, estamos en el territorio, como se dice, ¿no? Entonces, una vez me preguntaban, bueno, ¿cómo van construyendo los guiones? O ¿cómo van armando los distintos materiales? Y los vamos armando en el lugar, porque tenemos que estar, o sea, no son audiovisuales o historias que podemos contar desde un escritorio. Claro. O sea, después vamos al escritorio, obviamente, ¿no? Pero sí, hay para que emprolijar, estar, para ver, para pero hay planificar. que estar, y desde ese recorrido que comenzamos con Nico, con el padre Pepe Di Paola, y con todo el equipo de curas de las villas, en principio de Cava, Gran Buenos Aires, y ahora que ya todos los curas del país que trabajan en barrios populares, se viene prontamente en Orbe Ser Esencial, que ese fue un trabajo que realizamos, son 4 temporadas, 52 capítulos, donde hay historias conmovedoras de distintos puntos del país. Contemos un poquito, si alguien no lo vio, yo decía al comienzo, bueno, seguramente lo habrán visto en Canal 7, la verdad es que se han visto muy bien, pero si alguien no lo vio, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es Ser Esencial? Es visualizar, homenajear a aquellas personas, instituciones que hacen algo por el otro, muchas veces sin medir las consecuencias, ¿no? Porque Ser Esencial nació en plena pandemia, donde muchos arriesgaban su vida porque no había vacuna, y estaban viendo cómo seguir alimentando al abuelo, a la abuela, a esas doñas, cómo seguir cuidando a los chicos. Son también entregas, ¿no? Son seres esenciales. Nosotros un poco planteábamos eso, ¿no? Que son seres esenciales que no estaban visualizados, ¿no? Porque estaban los de seguridad. Estoy recordando lo que fue el año 2020. Estaba la gente de seguridad, de salud, que se decían que eran los esenciales, que era correcto, pero que en las villas y en los barrios había muchos esenciales que estaban poniendo el cuerpo con una incertidumbre enorme porque no se sabía qué iba a pasar en ese tiempo, ¿no? Sí. Afuera y adentro de los barrios, ¿no? Porque mucha gente salía trabajando en esas ocupaciones, en los basureros, los recolectores de residuos, los enfermeros, junto con los médicos, obviamente, el personal de salud, bueno, y las, como vos decís, las doñas, las señoras que levantaron los comedores porque no había para comer. Sí, fue una época, parece como que estamos hablando de décadas atrás, ¿no? No, claro. Es verdad, pero no, es cierto. Pero es algo que nos pasó hace muy poquito, y Ser Esencial es un homenaje a ellos, es algo que te hace... Nosotros decimos que en Ser Esencial no hay conflicto en el documental que vos ves o en la historia que vos... El conflicto lo tiene el espectador cuando ve esa historia. En todo caso, él es el que va a decir qué estoy haciendo yo, qué no estoy haciendo. Claro. Sí, porque dicen, ¿no? Si vas a contar una historia tiene que haber un conflicto. Eso te enseñan cuando... Eso es, y bueno, nosotros con Nico siempre dijimos eso, de nosotros no vamos a buscar el conflicto, y en el canal, y en su momento cuando lo planteamos con la televisión pública, bueno, ¿cuál va a ser? No, acá la historia es contar la vida de ellos, y esa vida al que está mirando verá qué es lo que está haciendo o qué no está haciendo. Claro, cómo te interpela. ¿Fue muy difícil, muy fácil?
¿Cómo fue hacerlo? Proyectarlo, filmarlo. Fue medio aventurero si uno lo piensa a la distancia, ¿no? O sea, nosotros nos contagiamos de COVID, yo contagié de COVID mi familia, Nico también, en momentos de incertidumbre. Yo tengo un hijo insulino dependiente, o sea, con situaciones claro, que muy estamos crítica. hablando de junio del 2020, Claro, donde que no había fue- vacuna, sí, no sí, había... sí. eh, Que además de lo que podía pasar, porque la enfermedad podía pasar como si nada, o podía realmente claro, llevarse la vida de las personas, también estaba el factor del miedo de no saber, ¿no? No Sí, saber no qué me saber va a cómo pasar, actuar. claro. Yo Además, trataba de, cuando volvía de los barrios, no, limpiarme completamente, o sea, que nos tirábamos alcohol y todas esas sí. cuestiones. Pero bueno, hubo alguien que de arriba que nos estuvo protegiendo y protegió la familia y pudimos salir adelante. Y siempre sentíamos eso también, que lo que estábamos haciendo era algo que valía la pena y que Claro. servía y que de alguna manera nos Sí, iban a sí, cuidar, digamos, Tal cual. y sentimos eso. Y trascendió, y de hecho a 4 años después de todo ese momento tan difícil, hoy es un material realmente lindo para ver porque interpela, ¿no? Porque muestra esa cara. También es un libro, Ser Esencial, no Sí, solamente el sí. documental. Hicimos el libro de lo que fue la primera temporada, el 2020, y el Ministerio de Educación también se interesó por ese material y hizo una edición especial para docentes, porque también es importante contar cómo se vivió esta situación tan Sí, terrible sí. que fue la pandemia en los barrios populares desde una mirada positiva, digamos, Claro, ¿no? claro, ¿No? Porque claro. siempre se habla de los barrios populares como lugares de delincuencia, de adicción, ¿no? Sí, lugares de muerte donde no es posible, Claro, donde te va a ir mal, donde te va a ¿no? ir mal, ¿no? Sí. Y acá hay mucha gente nosotros aprendimos que hay una reserva de solidaridad que no hay en otros barrios. Claro. Donde todo se comparte mucho más que en otros barrios, sí. digamos, y si nos acordamos de lo que fue la pandemia, había esto que vos decías, los enfermeros o los médicos en niveles de clase media quizás volvían a sus edificios y a sus departamentos y no los dejaban ¿Te entrar. acordás? Sí, que les ponían carteles en los ascensores que no, usted no es bienvenido, que no entre. Bueno, esto en los barrios y en las villas no se ve así. O Claro. sea, había un vecino, una vecina que se contagiaba de COVID y había 5 vecinos que veían cómo podían solucionar Claro. para que tenga comida, para que tenga el acompañamiento que necesita. O sea, ese nivel de solidaridad, ese nivel de acompañamiento donde se comparte todo, hasta lo poco que se tiene, Claro, yo creo que nos marca una reserva para la humanidad, ¿no? Que en ese sentido. Y bueno, y Ser Esencial cuenta eso. Y el libro, al contar las historias de Ser Esencial, Educación, el ministerio en ese momento lo hizo para docentes, para que también los docentes trabajen en los barrios con ese sentido, ¿no? Es decir, Claro. en los barrios populares hay gente con un nivel de humanidad a veces no visualizado, digamos, de alguna manera. El trabajo tuyo en la Pastoral Villera fue, o sea, primero y después los proyectos audiovisuales, ¿o cómo fue? Sí, empezamos a trabajarlo junto con Nicolás y junto con el padre Pepe empezamos a pensar, primero empezamos a hacer materiales audiovisuales para ver cómo ayudar ante distintas situaciones. Claro. ¿Cómo armamos materiales de comunicación para que la gente colabore, Claro. para que se acerque abrigo en época de invierno, Sí, o alimentos, sí, sí. o done algo? Empezamos a pensar algunos proyectos audiovisuales para... Nos acordábamos, nosotros somos grandes, pero nos acordábamos de un ciclo que existía que se llama La Argentina que no miramos. Sí, ¿no? sí, me acuerdo. Entonces, y nosotros decíamos, hay una iglesia que no se ve. Entonces, así como está la Argentina que no miramos, hay una iglesia que no se ve. Y empezamos... Con Nico hicimos en el año 18 un documental junto con el Movimiento de Trabajadores sobre Mujica también. Cierto, sí. Y a partir de ahí mucha gente, ese documental fue visto en muchos lugares también, decía, había partes que se veía del trabajo de los curas villeros y decía, pero yo esa iglesia no la conozco, no la vi, Entonces decíamos, bueno, hay una iglesia que no se ve, digamos, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que todo el trabajo que veníamos haciendo de la Pastoral Villera se transformó después en Ser Esencial, digamos, como
como uno de los pilares del desarrollo de nuestro trabajo. Después, bueno, vinieron otras cosas, después hicimos una serie para Canal Encuentro que se llamó Derechos Sagrados en las periferias, basado en las 3T del Papa Francisco, en tierra, techo, trabajo, y un cuarto capítulo sobre comunidad organizada. Así que venimos desarrollando distintas actividades. Claro. Si tuvieras que elegir 1 o 2 capítulos de las 4 temporadas de Ser Esencial, ¿con cuál te quedarías? ¿Es posible eso? Esa es otra pregunta. Hay muchos capítulos que yo quiero a casi todos los capítulos, tengo mi corazón con casi todos los capítulos, pero por ejemplo, uno de los capítulos que hablábamos antes, el de Wenceslao Pedernera, uno de los mártires riojanos, es un capítulo doble que dura 50 y pico de minutos, es una historia conmovedora y realmente muy, muy, muy fuerte. Es un capítulo que a mí me gusta mucho. El capítulo de Matute, que es un muchacho que falleció en medio de la filmación con COVID, ¿no? O sea, esa es una historia también muy conmovedora. Matute era el director de una casa de abuelos que levantaba a los abuelos de la calle y los llevaba, los limpiaba y los curaba. Era colectivero y bueno, fue antes de la vacuna. Pudimos filmar con él toda su historia. Y la última parte se contagió de COVID y falleció. Así que el capítulo termina con su familia, donde su mujer había quedado embarazada, ¿no? O sea, hay como toda una historia ahí muy conmovedora de Matute. Hay otro capítulo de alguien que ustedes seguramente conocen también porque ha hecho algún proyecto aquí en Orbe, que es de Santiago Chosurian. Sí, tal cual. Hay un capítulo que se llama Conversión de Vida y cuenta un poco la historia de Santi. Bueno, ustedes saben, Santiago fue director del Teatro Colón, un músico destacado, premiado, y él decidió optar por irse a vivir a la villa, y bueno, y durante la pandemia fue el enfermero de Villa Independencia en José León Suárez, ¿no? Claro. Esos son capítulos conmovedores, como decir, bueno, Matute era un muchacho de la villa que pudo desarrollarse y bueno, terminó falleciendo en COVID. Santiago viene de otro sector social y se mete para trabajar con los barrios. Lo de Wenceslao Pedernera es más de la década del 70. Sí, pero también es un testimonio de la iglesia, un hombre que se convierte, porque él no creía, ¿no? La esposa lo lleva un poquito de la mano. De la mano Doña Coca. Claro, creía, pero hasta ahí. Y la verdad que su compromiso se da de grande. Sí, se da. Su testimonio es impresionante. Sí, él iba con su evangelio al medio del campo a hablar con los peones rurales. Y les explicaba que había que tener dignidad desde el evangelio. Exacto. ¿No? Y que el cielo también se vive aquí, claro, ¿no? En la tierra. Y fue alguien que, digamos, recordándolo, que en el momento que lo acribillaron, que fue en la cocina de su casa, cuando se acercaron sus hijas y su mujer y estaban desesperadas ante esa situación, él les dijo: no odien, yo ya los perdoné. Sí, es impresionante ese testimonio. Sabes que no hace tanto hablamos con Susana, una de las hijas. En el programa Semanario y otro programa de acá de Orbe. Y ella recordaba todo ese momento, toda esa cosa, y remarcaba esa declaración de su papá, esas últimas palabras. Sí, nosotros, ese legado también. Claro, Susana nos decía... Dice, lo repitió 2 o 3 veces. Ese es el capítulo, ¿no? De Wenceslao. Ahí está, de Wenceslao, claro. Sí. Para los que nos miran por la tele, claro, ahí pueden ver un poquito de La Rioja. Y Susana nos decía, lo repitió 2 o 3 veces. Ahí está Susana. Claro. Nos lo repitió 2 o 3 veces porque creo que nos lo fue diciendo a cada una de nosotras. Me dijo, no odien, yo ya los perdoné. No odien, yo ya los perdoné. Claro, no, es impresionante. Impresionante. Así que, bueno, ahora... Es muy difícil. Te preguntaba cómo se hace. Digo, es muy difícil lograr el producto, es muy trabajoso para ustedes. Nos lleva así un tiempo. Es complicado, digo, hay cosas que se dan más fácil y que salen. Hay que luchar mucho. Nosotros grabamos mucho material siempre para producir un capítulo de casi 30 minutos. Claro. Se graban muchas horas y tratamos siempre de crear un
una relación con aquellos a quienes entrevistamos, no desde un lugar, te diría, periodístico, sino más de empático, desde una cuestión más humana. Doña Coca nos decía cuando fuimos por primera vez ahí a Chilecito, dice, yo me esperaba unos periodistas serios, con traje, ¿no? Como una cosa más formal. Claro, una cosa formal. Y nada, y como que intentamos ser parte de esa historia y de sus vidas también desde ese lugar. Y eso abre también el corazón desde otra mirada, ¿no? Claro, y uno puede hablar desde otro lugar también, y el entrevistado también. Ahí está lo de Matute. Claro. Eso es el padre Toto de porque Bedia. Matute era de la Villa 21. Claro, ahora todos con ver, el barbijo, claro, porque plena pandemia. Esa temporada la condujo, el conductor era Diego Alonso. Ese es Matute. Mirá vos. El querido Matute. Matute falleció y pudimos filmar toda su historia, y se enfermó de COVID, y las últimas entrevistas ya no... Fue un homenaje. Ya estaba internado y falleció Mira, ahí está con el colectivo. Con el colectivo, era chofer de colectivo, y todavía no le habían dado a los colectiveros en ese tiempo la vacuna, ¿no? Claro, porque no había, porque acordate que las primeras vacunas llegaron en diciembre del 2020. Sí, por ahí. Quizás noviembre, diciembre, por ahí. Sí, yo me acuerdo, el primer cargamento llegó en diciembre del 2020, casi de Navidad, era casi Navidad. Este capítulo que lo queremos... se llama De la calle al cielo, porque Matute era un pibe de la calle en un momento, ¿no? Claro. Y ahora había armado su vida, tenía ese trabajo, había logrado construir su familia, cuidaba a la gente de la calle, la limpiaba, bueno, a la presentación de este capítulo vino Monseñor Ojea al lanzamiento. Claro. Seguro que está en cielo ya. Seguro. Sí. Bueno, contanos dónde va a estar. Te saco un minuto de Ser Esencial para irnos al documental de Mujica. ¿Querés contarnos algunos lugares como para que podamos ir a verlo? Para buscar Mujica, para que nos sigan a donde estamos, pueden buscarnos en las redes de Pastoral Villera. Bien. Pastoral Villera en las redes, en Instagram, Facebook, YouTube. Ahí van a encontrar un poco el recorrido. Pero igual les voy contando, el día 20 de agosto tenemos función a las 3 de la tarde y a las 18 en la Villa 21, en la parroquia de Cacupé. El 28 tenemos una función en Cristo Obrero en Lomas de Zamora. 23 y 24 nos vamos a Córdoba capital. El 29 el Colegio Nacional Buenos Aires. 2 funciones en el Colegio Nacional Buenos Aires. Después en septiembre... No me acuerdo las fechas exactas. Bueno, pero lo buscamos ahí en Ser Esencial. Lo interesante también es entender que o tener en cuenta que no solamente es la proyección, sino que va a haber como un intercambio. Claro, hay un intercambio, hay un conversatorio. En cada uno de los lugares vienen distintas personalidades, digamos, invitados, desde vecinos hasta quizás algunos. En El Salvador creo que va a estar Monseñor Carrara, después tenemos función en la universidad, en la UCA, bueno, en distintos lugares y en distintas provincias. ¿Acá es esta? ¿En Instagram? Sí, pero Pastoral Villera. Ah, Pastoral Villera, tenés razón. Pastoral Villera. Busqué mal, perdón. Me estaba mostrando Ser Esencial para los que no. Tenés razón, está muy Pastoral. Bien. Hay una página que se llama, o un sitio de Instagram, ¿cómo se llama? Cuenta, que se llama Ser Esencial Serie. Esa también puede ser. Claro, esa también puede ser. Pero nosotros vamos a buscar Pastoral Villera. En Pastoral Villera aparece todo lo de Mujica, que Mujica está caminando los barrios y las comunidades en forma directa con la película hasta mayo del año que viene, que termina este cincuentenario. Que es blanquito, es todo blanquito el y bueno, y allí compartiendo con cada una de las comunidades que surgen, ahí están los flyers. Claro, están todos, búsquenlo en Instagram, porque están todos los flyers. De los distintos lugares, estuvimos en La Matanza, estuvimos en el Tucumán. Nuevo santuario de San Cayetano del padre Tano, claro, allá en Isidro Casanova. En Isidro Casanova, fue una función eso ya hermosa. Pasó igual, pero debe haber sido divino. Con todos los chicos de los Hogares de Cristo. Bueno, hermoso, así que hermoso. Mujica está iluminando y sigue iluminando los distintos lugares. Perfecto. Y Ser Esencial se viene pronto acá. Se viene en prontito Orbe, para acá, así que para nosotros también es un gran placer que otra vez se puedan ver los capítulos y que podamos seguir homenajeando
aquellos que realmente se jugaron mucho en épocas muy difíciles, y más allá de la época de la pandemia, muchos se juegan por fuera de la pandemia Tal ante cual. situaciones y realidades de cada uno de los lugares. Claro, claro, totalmente. Walter, gracias. No, gracias a vos, Gaby. Te vamos a llamar de nuevo para cuando empecemos Sí, a poner sí, al aire sí, Ser Esencial en sí. septiembre para que repasemos un poquito y recontemos estos episodios hermosos que vamos a ver acá en el canal. Bueno, muchas gracias. Gracias Muchas por gracias venir. por invitarnos y por compartir los materiales. No, y por el trabajo que hacen a ustedes, eso es Bueno, fundamental. gracias. Muchas gracias.